Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Los saluda con mucho gusto este martes, el espacio que es Palabra de Hombre, aquí en Freudiana Radio. Martes 9 de mayo del 2023. Disculpándonos por la demora que tuvimos el día de hoy, que obedece a pues estas cuestiones que luego uno no anticipa. Me estoy refiriendo a las máquinas y actualizaciones y cuestiones que se tuvieron que llevar a cabo en el equipo, en la estación, y bueno, eso nos demoró el día de hoy, pero aquí estamos y como siempre lo reiteramos con mucho gusto, renovados y renovándonos en el ánimo para hacer conjuntamente con todos ustedes, querido público, esta conversación. Armemos pues con el tema, una conversación, y más allá de eso, lo propuesto por la doctora Heiser desde la semana anterior, hagamos pues una reflexión. El título que tenemos desde la semana anterior y el día de hoy también es Reflexionemos sobre la maternidad en el siglo XXI. Por eso decía hace un momentito que conjuntamente con que podamos conversar en este espacio, decía yo, bueno, hagamos una reflexión sobre este pues tan delicado, tan sensible tema. No solo hoy, me parece que en general, como parte de nuestra historia, parte de los seres humanos, la maternidad es siempre un tema sensible, un tema muy importante que nos da mucho para conversar, para reflexionar, el cómo se trata de algo que ha venido cambiando, por supuesto, a lo largo de la historia en sí de la humanidad, y que hoy en día, por eso la propuesta de la doctora, cuando decimos en el siglo XXI, hoy en día sin duda que hay formas en la construcción y en la puesta en acto de la maternidad que nos convocan a que hagamos una reflexión. Veníamos desde la semana anterior introduciendo el decir algunos aspectos que son de base diferentes en cuanto al simplemente el siglo pasado, ya ni para qué irnos quizá más atrás. Tenemos como referencia el siglo anterior, el siglo XX, en cuanto a una idea, una construcción que tenemos cuando decimos esta expresión, por ejemplo, de la visión tradicional, la expresión de decir la maternidad tradicional, la idea que tradicionalmente tenemos de ella y que recibimos, crecimos con ella a partir de la influencia del siglo pasado, del siglo XX, y que decíamos desde la emisión pasada, no es más la misma. Entonces nos lleva esto a que continuemos con esta reflexión, con que consideremos que lo que en tiempo mismo, y lo podemos revisar de la obra de Freud, concepciones que él tenía a partir de una pregunta central que conocemos en la obra de Freud, y que es la pregunta sobre qué quiere una mujer, sobre qué quiere la mujer. Freud mismo pues nos brinda un recorrido muy amplio, considerando en ese sentido no como la respuesta, porque muchas veces se aborda como la obra de Freud, como decir, bueno, voy a ver cuál fue la respuesta de Freud, la respuesta del psicoanálisis, así dicho, la respuesta. Y sabemos que eso es del orden de lo imposible, pero sí nos lleva por un recorrido donde la maternidad juega un papel psíquicamente hablando muy importante para la mujer en cuanto a una vía resolutiva al respecto de esa pregunta que es central en la mujer, para la mujer, de qué es lo que quiere. Entonces, no es en sí misma la respuesta, pero como lo decía hace un momento, podemos revisar desde la obra freudiana como si encuentra que es una vía
pues, y no cualquiera, una vía muy importante, decía yo, resolutiva para la mujer en cuanto a esa pregunta. Entonces, hoy en día, hoy en siglo XXI, la colocación misma de la mujer ante esa pregunta no es la misma. Ha variado cómo se coloca la mujer ante dicha pregunta, ante su pregunta de qué es lo que quiere. eh, Insisto, su colocación es diferente y entonces lo que revisamos en la obra freudiana fundamental al respecto de la maternidad como respuesta, como una de las respuestas ante esa pregunta, tiene por lo tanto también algunas aristas distintas que nos llevan a abordar este tema y a planteárnoslo y a que hagamos, por lo tanto, insistimos en esta reflexión de la maternidad en el siglo XXI. Y bueno, siendo martes, el espacio de palabra de hombre, saludo por lo tanto a mis colegas que ya están acá para que armemos la conversación. Y comienzo por saludar a nuestro querido colega en Pachuca, Oscar Hernández. Hola, doctor Germán. Hola, colegas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a nuestro público también. Y sí, entusiasmado por una parte, pero por la otra también súper sacado de onda de la hora en la que comenzamos. Y eso siempre es motivo, entre otras cosas, desde luego, de ponernos a nosotros en una situación de, pues, de qué va a pasar, de qué va a suceder. Eso lo traigo a cuenta justo por el día de mañana. Mañana es 10 de mayo. Entonces, híjole, va a ser el Día de la Madre y el día de hoy nos toca reflexionar sobre, bueno, la situación de la maternidad. Ya desde la semana pasada venía pensando la situación de cómo se está proponiendo una maternidad ahorita en el siglo XXI sin sentido, una maternidad vacía. Y eso es lo que me empezaba a dar dirección para empezar a pensar al respecto. Y lo que me voy dando cuenta es cómo eh, en esta propuesta de no encontrarle un sentido a la maternidad, tampoco se va a abordar o tampoco se va a hablar del amor, o sea, qué lugar, ya lo comentaba la doctora en algún momento, qué lugar para el amor. Y es así como yo hago este tipo de enlace, de relación y bueno, ¿y qué lugar va a tener el amor de la madre, el amor de una madre por su hijo, ahorita que ya hay una nueva propuesta de una maternidad sin sentido? O, dicho de otro modo, en el sentido de que las demás personas digan lo que es una maternidad, ya más allá de la experiencia propia de la mujer que ha tenido un hijo. Entonces, ahorita me quedé pensando en eso y por supuesto, bueno, cedo la palabra a los demás colegas. De acuerdo, muchas gracias, Oscar. Y qué bueno que usted lo dijo ahorita en su introducción. Me río porque a lo que me refiero que dijo y que yo obvié porque ni siquiera lo mencioné, es el hecho de la conversación que tenemos desde la semana anterior y el día de hoy con este título, obedeciendo a la celebración el día de mañana del 10 de mayo. Gracias por decirlo, Oscar. Así es. Mañana, día 10 que celebramos a la madre en nuestro país y que ya desde la semana anterior decíamos, bueno, tan importante es que merece que armemos esta conversación y que lo llevemos hacia esta reflexión sobre la maternidad, sobre, sí, la maternidad en el siglo XXI, lo que representa, lo que es en y para las mujeres jóvenes de la actualidad y mujeres con otra denominación. Me estoy ya riendo un poco porque ya esperaré que nuestro colega Misael sea quien nos lo comparta a partir de lo que la doctora Heiser le proponía para el programa de hoy. Ese adjetivo que puso la doctora. Bueno, ya nos lo dirá ahorita nuestro colega Misael y mientras tanto saludo a Einar Hernández, nuestro colega que ya está acá también listo para la conversación. Hola, los saludo con mucho gusto.
Sí, me uno a la disculpa por empezar tan tarde. Espero que la gente nos esté escuchando, se esté conectando, reconectando. También me disculpo si entran algunos ruidos que vienen de afuera. Yo los escucho intensamente. Espero que no entren tan intensos para el audio, pero están trabajando aquí en la casa, ¿no? Pues sí, tenemos muchas cosas, mucho que reflexionar. En cuanto a la celebración, quiero decirles que ya desde hoy están celebrando, ¿no? En muchas escuelas hoy fueron los festivales, Mm, porque mañana se les da el día, por ejemplo, a las maestras que son madres, ¿no? Entonces, ujú. como las escuelas, no sé si en todos los estados, evidentemente no puedo generalizar, lo que concierne al Estado de México, así es. Entonces mañana pues, se les va a dar el día y por lo tanto los festivales son desde hoy. Entonces la celebración es desde hoy, algunos ya desde ayer empezaron, ¿no? Podríamos decir es la Semana de las Madres, ¿no? Eh, Creo que sí, no tenemos que dejar de reflexionar. Retomo, Germán, lo que usted comentó de las máquinas y la actualización. Pues creo que también la cuestión de la maternidad está en una constante actualización de qué es eso de ser madre ahora, ¿no? Usted lo introducía muy bien. Creo que sí tenemos que replantearnos todos, no nada más las mujeres, no nada más las futuras madres o las que ya lo son, qué significa en la actualidad la maternidad, ¿no? Es algo que no puede pasar, digamos, no tanto desapercibido, porque creo que no pasa desapercibido, sino por un lado, como usted bien lo decía, ya no podemos seguirla tratando como el referente del siglo pasado, porque ya no es así, aunque en muchos casos yo veo que insistimos o se insiste en seguirla viendo desde ese referente, lo que usted mencionaba como madre tradicional, la maternidad tradicional. Eh, pero por otro lado, lo que le ofrecen, que decía Oscar, por el lado de lo que los otros le dicen, en este caso los discursos, si es que lo entendí, los discursos, lo que le dicen a la madre, ser madre, creo que tampoco les está dando un soporte lo suficientemente garante, aunque sé que no hay garantías, no estoy hablando de una garantía, pero creo que lo que los discursos le están ofreciendo a las mujeres de ahora, a las madres de ahora, no tiene la suficiente fuerza, la suficiente solidez, en donde ellas puedan decir, ah, sí hay un montón de información como lo hemos hablado, pero por lo menos todo lo que yo escucho, tanto en las escuelas como en la clínica, no se hallan, no alcanzan de ubicarse, ¿no? Si bien podemos todos decir que ser madre es una pregunta que estará por el resto de sus días, no me refiero tanto a eso, sino que sí en toda la información que tienen, en todo lo que reciben, en la instrucción que se les da, no hay algo en donde ellas puedan apoyarse. Ahora, creo que tampoco están totalmente en un vacío. Tienen un principal referente, que es que vienen de una madre. La cuestión es que tampoco eso es garantía, porque pues habría que escucharla. Sabemos que en el psicoanálisis es el uno por uno, cómo fue esa madre para con ellas. Pero de que tienen un referente, tienen un referente. Y entran, lo sabemos también, en un conflicto porque por un lado no quieren ser como sus madres, pero por otro lado es el único referente. Porque lo que hay en los discursos solo es una instrucción en cuanto a la crianza. Y eso si bien les va. Ujú. Pero ellas no dejan de entrar en este conflicto porque, bueno, tengo lo que mi madre me dio, es mi principal referente, lo que ella me enseñó, si es que me enseñó algo, puedo estar muy peleada con ella por toda la forma en que ella me educó a mí en particular, a mí como mujer, ajá, porque también sabemos esta distinción, ¿no? De a los hermanos se les quiere más, a los varones los quiso más, todo esto en lo que entra la mujer. Entonces puede estar peleada con eso y simultáneamente es el único referente que tiene. Entonces hay varias cosas que creo que sí podemos retomar. Ya el programa pasado
se hablaba, ¿no? Veníamos hablando de lo que la doctora dejó como línea de todo lo que se le impone a una mujer y Ujú. que no puede pasar desapercibido y que qué está haciendo con eso, ¿no? ¿Qué está haciendo con lo que su cuerpo mismo le impone, con lo que el embarazo le impone, con la llegada de ese niño le impone? ¿Qué está haciendo con todo eso? Entonces pensaba en lo que Misa nos transmitía al inicio, pensaba creo que sí tenemos que ser todos, no solo en este programa, ser más dulces y más generosos con ellas, porque si no, no hay algo que para ellas les dé tanto piso, ¿no? Entonces creo que sí hay que escucharlas más. Y bueno, y ojalá también nuevamente el llamado que siempre hacemos, ojalá las mujeres puedan ir diciendo en este programa, bueno, para ellas, ¿qué significa todo eso? ¿Qué les representa? ¿Qué preguntas se hacen cuando se embarazaron? Si ya son madres, ¿qué han vivido en este siglo, ¿no? ¿Qué han vivido en su vida? Bueno, también ahí me detengo. Creo que sí tenemos mucho que reflexionar. Así es, así es. Muchas gracias, Einar. Y bueno, pues concluimos las bienvenidas y los saludos con la llegada ya ahora sí de nuestro colega Misael Montes de Oca. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una disculpa por el inicio tardío. Teníamos algunos problemas ahí técnicos, pero que ya los pudimos resolver, ¿no? Em, y sí, reflexionar sobre, bueno, continuar con la reflexión sobre la maternidad en el siglo XXI, poder seguir cuestionándonos que, cómo ha cambiado, cómo se ha modificado. Y vaya, ¿qué de novedad hay en la maternidad, digamos, en nuestro tiempo, ¿no? No buscando, digamos, sancionar las formas actuales porque no son como las anteriores, sino más bien que nos develan las formas actuales de la maternidad, ¿no? Digamos, cómo se ha modificado realmente, cómo se ha modificado el mundo para en el que, pues, podríamos decir así, viven, sí, los hombres y las mujeres, pero principalmente ahorita que estamos hablando de la maternidad, pues las mujeres. ¿Y a qué me refiero? Un punto que me decía, un aspecto que me decía la doctora en relación a conversar sobre la línea para el programa del día de hoy es como antes, bueno, pues las mujeres vivían, digamos, bajo ¿cómo podríamos decir? Bueno, el mantenimiento, bueno, el mantenimiento, válgame palabra, eran mantenidas en el Ajá, buen sentido por un hombre, ¿no? ajá. Vivían en casa dedicadas al hogar, a sus hijos, y ahora esa condición se ha modificado, ¿no? Con toda la entrada ya de tiempo atrás de las mujeres a digamos, a la fuerza, como fuerza laboral, como fuerza de trabajo, pues las ha sí alejado, pero también por decisión, pues no, es ir en búsqueda de poder, de dinero, de estatus, de su propio trabajo, de su propio, eh, pues, entonces, sus propios mm, cosas personales que las han llevado también a dejar este lugar anteriormente, pues sí designado, pero también que era parte del lugar de una mujer, digamos en términos generales, ¿no? Y lugar también, perdón, Misa, nada más ahorita que lo Ujú, dice, sí, lugar también la maternidad de poder y de estatus. sí, Así se había constituido en la forma tradicional y de ahí que yo creo que muchas mujeres, incluso la decisión de la maternidad, la tomaban a veces de una manera abrupta, justo porque les brindaba eso, poder y estatus. sí, entonces pues plantearse el, el ser madres, es decir, si había un deseo en juego de ser madres, pues es radicalmente distinto antes y ahora bajo estas condiciones, ¿no?
alcancé a escuchar, creo que lo comentó, o lo señaló Oscar, ¿no? Ujú. En relación al deseo, ¿no? Ujú. Y y bueno, también alcancé a escuchar ahorita que decía Germán sobre uno de los adjetivos, y es que me comentaba la doctora, ya al final, ¿no? De digamos, de la llamada que tuve con la doctora, Ajá. como me dijo, y están las correteadas. Entonces yo no entendía porque yo lo asocié con el juego de las correteadas y yo dije, ¿cómo que las correteadas? Me dice, sí, están, pues bueno, las mujeres que por la edad, ¿no? De ya tengo 30 y tantos años, ujú, y no he tenido hijos o no tengo hijos, ¿no? No, bueno, a mí me dio muchísima risa de las correteadas, sí, porque pues bueno, se corretean, ¿no? De ya tengo 30 y tantos y pues no, nomás no tengo hijos, ¿no? Pero ahí la doctora me plantea una pregunta de, bueno, ¿y para qué quieren tener hijos, no? ¿Y para qué los quieren? Ujú. Ujú. Pero a mí me lleva a pensar esto que bueno, sí, primero me dio muchísima risa. Lo que decíamos la semana pasada, eh, de cómo en algún punto la mujer, una mujer se va a plantear la maternidad, ujú, y eso ya es, digamos, una problemática psíquica. Ujú. Aquí vemos el efecto de lo que nos decía la doctora de las correteadas, ¿no? Ujú. Pero que no hay una pregunta de, bueno, ¿y para qué quieren hijos? ¿No? Ujú. Ujú. Y bueno, que son preguntas que se pueden llevar, por ejemplo, a análisis, ¿no? Eso también hay que decirlo, es decir, si si hay ahorita que escuchaba a Einar, también iba a intervenir, lo iba a interrumpir, pero bueno, ya no lo hice, sobre eh, que las mujeres tienen información, sí, pero también no quieren saber nada sobre, sobre, digamos, cómo funciona o cómo funciona su cuerpo. Es decir, a pesar de haber información que circula, también no saben y no quieren saber nada bueno, pues de cómo, en términos generales, de cómo funciona su cuerpo y menos en el embarazo. Ujú. Hacia eso iba, no de que sean ignorantes en relación, en términos generales, a su cuerpo, sino también que estamos hablando de la maternidad en este siglo. Ujú. Ya por el simple hecho de plantear que va a haber una experiencia de dificultades, incluso de dolor o de modificación de su cuerpo, es no querer también saber de eso, ¿no? Ujú. Eh, o, o por otro lado, también, como lo conversaba con la doctora, me decía, bueno, ella me planteaba, bueno, es que hay los médicos no dan la información muchas veces, ujú, sobre qué es lo que va a pasar para que bajo la idea de que no se sugestionen las mujeres por la información que el médico les pueda dar. Mm, ujú. Pero también yo ahí agregaría que bueno, la comodidad que puede venir de la mujer, no preguntar y no saber, no exigirle al médico, ujú, querer saber sobre qué, pues cómo va a ser toda la serie de procesos y modificaciones, qué es lo que tiene que tomar en cuenta, de alimentación, de cuidados, eh, de urgencias también, ¿no? Porque hay sensaciones nuevas, ¿no? Y muchas veces pueden ser angustiantes, porque pues, también son sensaciones nuevas de que, sobre todo en ciertos meses del desarrollo ya del niño, ¿no? Del bebé, pues que se mueve y no saben si está bien o está mal, o cuando se deja de mover y no saben si es correr al médico o no es correr o hablarle, en fin, toda esa bola de problemáticas, ujú, que incluso ahorita me llevó a pensar en que había también por parte de pues en este caso de las abuelas, toda una transmisión, ¿no? De, o una enseñanza, si lo podemos llamar así, de estar respaldando a las hijas en el periodo de embarazo, ¿no? Pero ahora parece que no hay ese respaldo. He escuchado también casos donde, bueno, pues no hay
no tienen una madre a quien recurrir que las oriente, y no saben si llamar al médico, no saben si llamar a la amiga, no saben qué hacer, y pues terminan mensajeándole al médico, ¿no? Ahora mediante los medios de comunicación, WhatsApp, Telegram, en fin, o les da pena o no quieren hablarle al médico para no molestarlo, pero entran en esa situación de, bueno, no saber qué hacer frente a ciertas circunstancias y sensaciones que se dan durante el embarazo, ¿no? Pero, en fin, todo esto es toda la problemática en la que, pues todas las vicisitudes en las que se va a meter una mujer, en las que va a vivir, mejor dicho, una mujer cuando decide ser madre, ¿no? Entonces estamos desde plantearse si hay un deseo en juego de ser madre, pasando por toda la problemática o vicisitudes en el cuerpo, y que es muy importante, creo yo, hablar brevemente sobre la experiencia de la vivencia del dolor, la modificación, por ejemplo, que va a padecer de su cuerpo, y hasta el punto de, como antes, la expresión que a mí me gustaba de dar a luz, que también involucra una serie de decisiones, de si se va a programar, si va a ser el parto natural o va a ser el parto vía cesárea, que también ahí involucra una serie de aspectos que intervienen en cuanto, que van a marcar el desarrollo de ese bebé, y que son decisiones que muchas veces se toman en torno a la experiencia o la vivencia del dolor, ¿no? A la comodidad de la madre y no tanto considerando la experiencia o digamos, lo que va a vivir el bebé, ¿no? Porque, pues bueno, no se le considera como algo relevante, sino es la comodidad en este caso, de la madre. Y que ahora, en este siglo, pues son toda la serie de comodidades que, entre comillas, el avance de la ciencia médica puede dar. Sí. Digo entre comillas porque pues puede ser un mejor medicamento para, me refiero a las anestesias, ¿no? O los avances en cómo se han modificado las camas para que la madre pueda estar más cómodamente, ¿no? Sí. Ajá. Pero también, bueno, pues toda la serie de estudios que ahora se pueden realizar para saber si el bebé viene en buenas condiciones, digámoslo, de salud en términos generales, y que eso puede dar hasta cierto punto una certeza de qué esperar, ¿no? Durante pues bueno, todo el periodo de embarazo hasta el nacimiento, pero como bien lo puntualizó Einar, aquí no hay garantías, ¿sí? Incluso aparte de tener toda esta serie de información y certeza por parte de los médicos, todo puede ocurrir en el embarazo, cualquier cosa puede ocurrir en el parto. Y eso también, de fondo, creo que hay una vivencia angustiante. Como les decía, que puede venir la experiencia durante el embarazo de un movimiento o de un susto de, no, no se mueve, no se mueve, ¿qué vamos a hacer? El bebé no se está moviendo. ¡Ay, qué susto, qué espanto! Y entonces vámonos al hospital, o ¿qué hago? ¿Le hablo al médico? ¿Le hablo a mi mamá? Es decir, a la abuela, ¿o qué hacemos? Y empiezan a mover ahí a la pareja si es que está, si no, pues van y tocan a la vecina, o se pueden quedar incluso paralizadas, pues a lo mejor es normal, ¿no? Que esté así, sin moverse, y empiezan a investigar en internet, ¿no? Ahora, y empiezan a ver una serie de cosas en la broma esta de que todo lo que se le pregunta a Google termina en cáncer, ¿no? Y que son, sí, y Misa, son las paradojas del tiempo actual. Cuando la doctora nos propone la maternidad del siglo XXI, estamos frente a esta realidad. Y digo paradoja porque está toda la información, como ahorita usted lo señalaba. Claro que tiene muchísima información a la mano, bueno, Google, Internet, como para decir que ahí estarían cualquier respuesta, cualquier duda que se le presentara a una mujer hoy en día durante su proceso de embarazo, y simultáneamente hay un enorme vacío, por eso decía paradoja, hay un enorme vacío que en lo que hemos señalado,
como una diferencia en cuanto a los tiempos anteriores de la tradición. Usted también lo hablaba hace un momentito de considerar la presencia de la madre o de la abuela como alguien que podía acoger a una mujer joven en su proceso de gestación. Eso me parece que a eso me refiero como lo paradojal de un gran vacío y que más específicamente diría el vacío del amor, el vacío de un soporte amoroso que pueda acompañar a la mujer en todo este proceso, con todas las dudas que pueden surgir. Y que también esto tiene que ver con algo que ahorita que lo escuchaba Misa pensaba, de cuando usted nos llevaba, yo lo pensé así como en esta extremos de la comodidad y el dolor, me hizo pensar en cuán diferente en ese sentido es digamos, el lugar en cómo se le coloca hoy en día a la mujer en la sociedad, en la cultura. ¿Por qué lo digo así, el lugar? Porque en los tiempos anteriores, volviendo con la palabra de lo tradicional, me parece que hablar de la maternidad, del embarazo y la maternidad, como que simplemente para la mujer se decía que era algo que le tocaba y punto. Le tocaba, le correspondía. Y le correspondía y le tocaba a partir de algo que la doctora igual nos señalaba desde la semana anterior, desde su constitución biológica. Es decir, tiene todo con qué llevar a cabo la procreación y por lo tanto la doctora nos señalaba, tarde o temprano la mujer se tiene que preguntar qué va a hacer con eso. Entonces, en otro tiempo, decía yo, simplemente se daba por hecho que le tocaba y punto. Entonces, hoy no, y a eso me refería hace un momentito con el lugar que se le da, que se reconoce a la mujer hoy. Cuando usted la menciona, lo mencionó hace un momentito como fuerza de trabajo, es decir, la mujer hoy independiente, productora de dinero, de su economía, parte de una fuerza laboral, la mujer que es profesionista, que tiene distintos otros proyectos que quiera llevar a cabo en su vida, entonces ya no es el lugar de que simplemente la maternidad le toca. Entonces, la maternidad como una decisión me parece que hoy de una manera mucho más profunda, llamaría a la mujer a la pregunta que usted nos trae, Nisa, que introduce la doctora, de la pregunta por su deseo en el sentido de si dentro de su deseo está o no la maternidad. Y por lo tanto, o sea, en relación a esto, es que pensaba lo que usted también nos plantea de la comodidad o el dolor, porque en otro tiempo, en el tiempo anterior donde le tocaba, pues cómoda o dolorosamente, le tocaba, punto, me parece. Y hoy entonces entran estos cuestionamientos sobre si quiere la maternidad, cómo la quiere, los medios de comodidad que se lo pueden brindar. Y por lo tanto, lo que usted introducía, que me parece muy importante, es el que creo yo que hoy en día, no, el que se niega hoy en día radicalmente al dolor, se le niega un dolor, perdón, se le niega un lugar al dolor dentro de la vida emocional de los seres humanos. Ah, sí, 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 sí. Ahí me hizo recordar una frase de mi abuela eh, que le dijo a mi hermana de que que ella le recomendaba siempre le animaba a que sus hijos, cuando tuviera hijos, los tuviera como una mujer, es decir, pero le hacía el gesto de fuerza, como una mujer, porque ahorita ya las mujeres no quieren tener hijos, sino que nada más van, se acuestan y se los sacan. Ujú. Ujú. Entonces, luego le preguntan a mi hermana de, bueno, cómo fueron el parto de sus hijos, y dice, bueno, como me lo dijo mi abuela, ¿no? Como una mujer, es decir, parto, como es normal, ¿no? Natural, ¿no? Natural, Normal, sí. parto Sí. natural. Dice, y sí, dice, bueno, el dolor es impresionante, ¿no? Pero es lo que, bueno, mi hermana así lo planteaba, ¿no? Es lo que dijo, lo que me decía mi abuela, ¿no? Ujú. Pero son de las pocas cosas que recuerdo de mi abuela, ajá, de cómo animaba, en este caso, pues, a otra mujer, ¿no? Diciéndole, bueno, pues no en esa comodidad, ¿no? Así como la recuerdo, ujú, sino pues, en esa, ¿cómo podríamos decir? Pues en esa decisión, ¿no? Ujú, de tener hijos
como una mujer, ella decía. Bueno, a eso me llevó. No sé si iba a decir. Eh, Einar, ¿no? ¿Quería decir algo? sí, sí, en lo que iba diciendo Germán, en lo que iba usted desarrollando Germán, me permitió pensar por cómo lo iba planteando como este aspecto de que a la mujer le nazca la maternidad, que no sé si sea muy distinto de la pregunta por la maternidad, que me queda claro que eso con la línea que nos da la doctora es algo que se le impone, ¿no? Tarde o temprano se le va a imponer. Pero en lo que iba diciendo Germán, cuando él va distinguiendo, por ejemplo, de Te Toca, ¿no? Que era la época en donde a la mujer, pues, por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener un cuerpo, eh, digamos, conformado para el embarazo y la procreación, todo esto, está ahí el Te Toca. Pensaba, ¿no? ¿Qué tanto la mujer ahí, y creo que también era un poco la línea que usted venía desarrollando, Germán, no lo sé, era en ese Te Toca, ¿qué tanto la mujer realmente se preguntaba, si no solo le te toca, ¿no? Y aunque lo asumiera bien, quién sabe si se preguntaba por la maternidad, porque pues le tocaba. Ahora, hay que decir que las formaban para ello. Quizás eso las colocaba, pues en una situación un tanto insisto en esto, de un piso firme. Bueno, pero ¿por qué me llevó a pensar si eso sería un poco distinto a si les nace la maternidad, si les nace ser madres? Escuchando a una mujer, no apenas, sino en los últimos meses, ella iba transmitiéndome, como en un compartirme su intimidad de la maternidad, me iba transmitiendo, ella tiene un hijo, y me iba transmitiendo me iba diciendo que pues sí quiere mucho a su hijo, pero que había aplazado durante ya un buen rato, ya va, creo que para 2, 3 años, una demanda por parte del esposo de que ella quiere otro hijo. Y entonces, pues ella le va justificando con el tiempo pues, que iba a hacer la maestría, que iba a estudiar, que no quería encerrarse. Entonces hay un momento donde pues el esposo le dice, bueno, ya terminaste de estudiar y tú me dijiste que terminando, pues te ibas a embarazar. Entonces ella ahí se confronta pues con el tiempo, ¿no? De ya se terminó el tiempo, pero ella hace una especie de confesión en donde dice, bueno, realmente yo no he querido embarazarme porque me da miedo. Me da miedo que si llega un segundo hijo, yo voy, digo, no me lo dice con estos términos, lo estoy diciendo yo, digamos, con mis palabras, ¿no? Yo voy a introducir una distinción. Eso sí me lo decía con sus palabras, pero no lo recuerdo a la letra lo que ella me decía. Voy a introducir una diferencia en que adorando a este hijo, queriendo a este hijo que ya tengo, creo que la llegada del segundo, híjoles, me va a llevar a hacer una diferencia enorme en donde yo voy a entregar la vida por el segundo. Y ella se lo explicaba por el lado de que, bueno, yo voy a hacer así con el segundo porque ya tengo la experiencia del primero, porque ya estoy más grande, ya no estoy tan jovencita, ya tengo al esposo, mi esposo trabaja bien, perdón, le va bien económicamente, yo no tengo la necesidad de trabajar, es decir, hay un techo, ¿no? Hay un algo que la cubre. Entonces ella se lo explicaba por ahí, por el lado de que, pues como ya tiene más experiencia, entonces podría recibir y acoger al nuevo niño, pues de otra forma. Pero que ese acogimiento, ella intuía, ella sentía que la llegada iba a introducir una diferencia radical con el primero, en donde ella se iba a inclinar por el segundo. Entonces, lo que yo iba escuchando, ajá, a riesgo, por supuesto, de una interpretación, lo que yo iba escuchando es que ella de alguna manera intuitivamente sentía que con el segundo le iban a hacer la maternidad, que con el primero no fue así. Entonces, ¿eso a qué me lleva?
Creo que las madres, no sé, no lo sé, lo podría plantear para nuestro auditorio. Creo que las madres no se preguntan si la maternidad les nace. Ujú. Eh, Creo que se lo explican de otra manera. En ese sentido, me parece que el psicoanálisis puede llevar a las mujeres no solo a esta reflexión que estamos haciendo, sino a que ellas se develen algo que para ellas mismas de la maternidad se encubre. Sí, Eso me hizo pensar lo que usted iba desarrollando. sí, ahorita que dice esto, bueno, lo que se encubren. Bueno, pues claro que sí, el psicoanálisis las puede llevar a preguntarse por lo que la maternidad representa para ellas, porque, o representaría en un momento dado. Cuando usted ahorita nos plantea el caso, como yo lo escucho como de una manera muy fresca, me parece muy natural, esta mujer lo que le refiere de su primer hijo es como ya tiene, es decir, esa experiencia de tener un hijo en un sentido, lo voy a decir así, muy concreto, muy como Freud también, no me voy a ir por la teoría, pero Freud da cuenta de ello, de lo que puede representar este como satisfactorio para una mujer el hecho de tener simplemente la satisfacción de tener el hijo. Entonces lo escuchaba y decía qué interesante cómo de ella se lo dice, bueno, ya tiene un hijo y entonces la posibilidad de un segundo hijo es muy interesante cómo la pone, no sabría más, simplemente en otro cuestionamiento. La lleva a otra experiencia afectiva completamente distinta, que no tiene que ver en sentido estricto con el hecho de tener, por eso insiste en eso. Me parece que de alguna forma es como si eso ya estuviera saciado en ella o como palomita, digamos, ya cumplió con eso. Y entonces ahí es donde se abre la pregunta por excelencia de ahora sí, digamos, como usted también nos lo transmite. Es como si para ella fuera ahora sí, ¿qué sería la maternidad para esta mujer? Y que es fundamentalmente a lo que la doctora nos convoca desde la semana anterior, a la pregunta por la maternidad en la mujer en el siglo XXI. Sí, que son aspectos ya totalmente distintos, ¿no? Bueno, em, perdón, no distintos, sino más bien cómo ella va a marcar esta distinción entre uno y el otro y sabe por anticipado que va a hacer una diferencia, ¿no? Y que esa diferencia, pues bueno, así como escuché el tono de lo que Einar nos transmite, ¿no? Eh, es como va a hacer eso ya también, pues algo pues una dificultad o va a ser un enredo, en fin, en en la vida de esta mujer, ¿no? Ujú. De esta paciente. Ujú. Y pero también vemos cómo la maternidad comienza antes, nada más por el hecho, me refiero a cómo se plantea la posibilidad ya de que sí va a haber un segundo hijo y cómo sería para ella y lo que va a venir y lo que va ella a enfrentar o lo que tendría que enfrentar y lo que ella misma va a introducir, en fin, pero vemos cómo inicia ya desde antes, ¿no? Ujú. Y que Porque al cuando menos ahí hay dice, la... perdón, Miss, es que rápido, Sí, ahorita cuando dice esta cuestión de que se lo plantea desde antes, me hizo también considerar la importancia que tiene en cómo venimos trabajando, la posibilidad que el psicoanálisis abre para la mujer del preguntarse por la maternidad en cada una. Me llevó su decir ahorita a considerar la pregunta infantil, es decir, en si se presenta y cómo sería esto en cada mujer, la pregunta desde pequeñas, desde niñas, por la maternidad, porque sabemos que suele haber construcciones infantiles en muchas mujeres que lo refieren como desde niñas ya se lo planteaban, lo llegaban a fantasear, se imaginaban cómo iba a ser eso, y en algunas como un gran anhelo.
Pareciera que hoy en día es lo que menos se escucha, pero tampoco lo quiero dar como un estándar, ¿no? Como que hoy reitero lo que decíamos hace rato, por el lugar de la mujer en el siglo XXI, pareciera que su enfoque es mucho más en el sentido de su profesionalización, de su desarrollo personal, todo esto que tanto se dice. Pero vaya, no lo doy por hecho. Yo ahí es donde abro la pregunta para cada mujer como posibilidad en cada mujer por la maternidad, desde antes, ya como usted decía, y cuando digo desde antes es desde niñas. Ujú. Es que ahorita en esto que mencionó, de que ahora hay la posibilidad de que vayan tras una profesión, ¿no? Por ejemplo. Es más, y ni siquiera plantearse o pasar por alto el, bueno, sí voy a tener, quiero o no quiero tener hijos, pues no los quiero tener. ¿Por qué? Porque eso va a interrumpir mi carrera profesional o va a interrumpir lo que yo quiero lograr. Eso es algo nuevo, ¿no? Bueno, ya viene dándose desde hace inicios de siglo. Ujú. Eh, Diría yo muy tempranamente, ¿no? Porque antes, sí recuerdo que a finales del siglo pasado, eso era un aspecto muy criticable y sancionado hacia la mujer, el que viera ella por su profesión más que por el tener hijos, ¿no? Pero a lo que iba es también un punto que me transmitió la doctora, de digamos que la maternidad plantea el pasar de ser mujeres libres, eh, digamos, a atender, pues bueno, todo lo que se va a desencadenar, digamos, pues va a atender su cuerpo 24 horas, atenderse a ella misma 24 horas, desde el embarazo hasta el nacimiento, ¿no? Y que lo principalmente que no quieren saber es del dolor que va a conllevar, digamos, todo ese proceso, ¿no? Ujú. Pero a mí me hizo pensar en este primer punto de pasar de ser mujeres libres a la maternidad. Es también una posibilidad que antes no estaba, digamos, en lo social no circulaba como algo deseable para la mujer, ¿no? Como usted lo decía, Germán, al inicio, de estatus. Ujú. Sino que ahora el estatus también se puede jugar en otros aspectos, como pues, el nivel socioeconómico, en fin. Aunque la doctora siempre ha insistido, y eso me ha resultado a mí muy interesante, siempre me ha llamado mucho la atención, que a pesar de que todo este armado en lo social, de cómo se mueven ahora eh, actualmente el estatus para el hombre y para la mujer, Ujú. como un hecho, lo voy a decir así, un hecho natural, como es tener hijos, sigue dándole un estatus frente a otras mujeres distinto, un estatus distinto a la mujer frente a otra mujer. O incluso en lo social, cómo eso sigue siendo de alguna manera de relevancia. Quizá no de estatus como tal, pero sí de relevancia y sigue teniendo un lugar muy importante. Ujú. Creo que lo otro solo son nuevos armados, ¿no? Nuevos montajes, me refiero a poder tener un desarrollo profesional, que sí es un estatus ya reconocido, o incluso, ay, qué bueno que no tienes hijos, porque entonces pues, eres libre, puedes hacer lo que quieras, puedes viajar por el mundo, en fin. Pero, ¿qué tal cuando nace un hijo de esa mujer que antes era libre? ¿No? De, ay, ahora sí, bueno, hay frases que sí he escuchado. De ahora sí, vas a saber, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿No? Que qué bueno que ahora sí decidiste tener hijos porque, pues bueno, vas a ver qué bonita es la maternidad y eso te va a abrir, digamos, una visión del mundo distinta, en fin. Pero me refiero como tratando de agregar que por el hecho de no haber tenido hijos antes, pues no era, de alguna manera, no entraba pues bueno, en un estatus distinto de ser mujer, Ujú. ¿no? Para otras mujeres, ¿no? No era Ujú. una Ahora, con mujer todo y eso, completa. con todo y eso, lo que vemos, y si no, no estaríamos reflexionando sobre ello,
es que la maternidad tradicional, como la mencionó Germán, ya no está, ¿no? Se ha caído, no sé cómo mencionarlo, ya no está. Es decir, en el mundo de los psicoanalistas, sobre todo los psicoanalistas lacanianos, se habla mucho de la caída del padre, ¿no? Mm. Y bueno, en el mundo de las feministas, que muera el patriarcado. Pero creo que por el lado de la maternidad tradicional no ha sido la excepción, si no, no estaríamos reflexionando sobre ello. Es decir, cómo con todo lo atractivo, ahorita escuchando a Misa, ¿no? Con todo lo atractivo que tenía la maternidad o que quizás sigue teniendo, porque por un lado estaba ese aspecto de, en la maternidad la mujer se podía realizar. Y esto otro que ustedes vienen mencionando, Misa, ¿no? De el estatus que da, porque también da un estatus. Bueno, con todo y eso, la maternidad se ha caído. Creo que una de las, ahorita apenas lo estaba pensando, es una hipótesis. Creo que una de las cosas que llevó a esa caída y que tiene que ver con lo que Oscar mencionaba de los discursos y que lo viene mencionando desde el programa pasado, es que los discursos han llevado a las mujeres a la creencia que la maternidad no solo era algo que estorbaba, sino que las dañaba, ¿no? Esto de que las tenía oprimidas, de que eso era un abuso, ¿no? Que les cancelaba la libertad. Y creo que un porcentaje muy alto ha entrado mucho en ese discurso. Además que también les han este, vendido la idea de que mucho de este esfuerzo propio de la maternidad, en esto que usted venía mencionando, Misa, ahora pareciera ser que tiene que entrar en una cuestión económica. Estoy pensando particularmente en aquello que voy al trabajo en casa, ¿no? Que se dice o se decía que era exclusivo de la mujer, de la madre, ¿no? Barrer, trapear, tender camas, bañar a los niños, todo eso que ahora le llaman como trabajo, tiene su nombre, vamos a decirlo así de hogar. Bueno, Ujú. y que ahora muchos de los discursos es, bueno, eso se tiene que pagar. Bueno, eso que era ¿parte de la vida en qué sentido? Pues yo tengo que limpiar mi casa, pues porque aquí vivo. Yo tengo que dedicarme a mis hijos, pues porque son míos, ¿no? Nadie me obligó. Bueno, eso que la gente asumía, vamos a decir así bien, con regañadientes, pero lo asumía con que, pues es lo que tengo que hacer. Con estos discursos que se venden de que pues eso se tiene que pagar porque usted está perdiendo tiempo y usted está perdiendo años y usted está encerrada y todo eso, también ahora está mucho en los discursos que pues todo el tiempo que se tiene que invertir en un hijo, ay no, pues eso casi casi me lo tienen que remunerar. Entonces creo que ahí viene muy bien la pregunta de, bueno, ¿y como para qué lo tuve o lo Ujú, tendría o como Ujú. para qué traerlo? Si Ujú. usted no está dispuesta a asumir esto que viene desarrollando usted, Misa, a asumir todo lo que ello implica porque ya le nació. Entonces, Ujú. bueno, creo que también mucho de los discursos han llevado a esta caída, por más atractivo que pueda parecer también la maternidad. sí, y a pesar de asumirlo, digamos, la vivencia puede desmantelar cualquier discurso. ¿A qué voy? Ahorita que los escuchaba, recordaba la frase de ciertos discursos feministas de, bueno, la maternidad será elegida o no será, pero que ha llevado a las mujeres a repetirlo de una manera, digamos, hueca, porque una cosa es repetir el discurso e incluso puede ser muy estudiada y puede ser, digamos, sumamente reflexionada, pero a la hora de plantearse la elección de ser madre o no, lo que se va a movilizar no vaya, no hay discurso que alcance a cubrir lo que se puede movilizar. Ujú. E incluso eh, me voy a salir un poco de la maternidad. En un caso, una paciente, pero muy avesada en el feminismo, es decir, se ha dedicado, ella es doctora en filosofía, eh, por una separación de hace un tiempo ya, se separa de su marido porque él decide irse con otra persona, con otra mujer. Entonces el dolor en ella
que desencadenó fue tan brutal, es decir, tan intenso, que en un momento llega a plantear, bueno, el feminismo y todo lo que yo sé dice, no me sirve para nada, para cubrir esto que me hace sentir, esto que yo he estado sintiendo, ¿no? Sí me lleva a racionalizarlo, pero nada más quiero adentrarme en cómo me siento, o me planteo la pregunta de, bueno, ¿cómo me siento? Y no, dice, me es insoportable. Ujú. Entonces luego voy con las académicas o a los congresos o a los talleres que se han hecho y pues las escucho hablar y realmente ya siento el discurso tan lejano de lo que yo he estado viviendo. Ujú. Eso en una cuestión de, me refiero en un divorcio, pero a lo que voy es como, digamos, pues, los discursos, que también lo hablaba Oscar, ¿no? Los discursos pueden realmente, bueno, tienen una función, pero frente a la experiencia, pienso, de plantearse ser madres y toda la transición, si fue una decisión el embarazo, ujú, pues ahí, digamos, lo que desencadena, no hay discurso, ahora sí que no hay discurso que aguante, Ujú. Ni que sino, alcance. sino más bien podríamos pensar, sí, que no aguante y que alcance, como lo decía Germán, o lo dijo Germán ahorita, ¿no? Sino que ya es más bien la persona, en este caso la mujer, lo que puede decir de esa experiencia, ujú, y todo lo que se le va a presentar, de dificultad, de dolor, de, iba a decir de alegría, pero no sé. De ahí, Rápidamente hacía un repaso de qué mujer por ahí que yo haya escuchado estaba alegre en su periodo de gravidez, pues creo que no. de ahí Tal vez la expectativa de que en algún sí. momento eso se les va a quitar, ¿no? De que se Eh, va a suspender, pero híjole, ¿no? Creo que no, ¿eh? De ahí justo me parece, Misa, la trascendencia de eh, lo que yo nombraría ahorita como llamado por parte de la doctora Heiser en cuanto a la reflexión sobre hoy, sobre la maternidad en el siglo XXI, y digo como llamado en cuanto a la pregunta para y en las mujeres hoy en día de usted lo decía hace rato, igual de, ¿para qué quieren tener hijos las mujeres de hoy? Es decir, la pregunta por la maternidad y la pregunta en ese sentido en la línea de su deseo, de si es algo que que forma parte de su deseo en las mujeres de hoy. Sí. Pues estamos ya sobre tiempo, me parece Sí. naturalmente. No, me gustaría comentar algo, doctor Germán, Sí, ahorita que sí, sí, he sí, me participado en espero, la claro que sí, Oscar. conversación. No, los vengo escuchando y bueno, sí, el motivo de mi silencio tal cual, sí tiene que ver por una situación tanto del día de mañana, del 10 de mayo, que me causa ahorita este, cierto movimiento. Me cuesta trabajo ahorita tomar una postura en cuanto a lo que estamos conversando. Sin embargo, ahorita lo que vienen trabajando, sí me gustaría comentarles, me gustaría compartirles lo siguiente, que se me hace muy curioso, no sé si sea yo o no sé si alguien más igual pueda dar cuenta de ello, que en esta situación bueno, de que a las mujeres se les preguntan, bueno, para qué quieren un hijo, ¿no? ¿Para qué lo quieren? En este caso que nos contaba el doctor Misael sobre esta paciente que habla y que le comunica, lo estoy racionalizando. En esta posición de una manifestación de alcanzar un poder o un estatus más allá de un hijo, sino ya en otras actividades a nivel social, por ejemplo, el trabajo, a nivel académico, algo ya más, más independiente del núcleo familiar. Y lo que se me hacía, o más bien lo que, pues sí, tal cual me sorprendía, era la siguiente pregunta. ¿Será que las mujeres o será que muchas mujeres se están ahorita masculinizando? ¿Están adoptando ahorita
manifestaciones propiamente de los hombres en esta línea, en esta cuestión. Justo para darle como para darle un lugar a qué es lo que se está esperando de una mujer, incluso poniendo en duda esto que acabo de decir, pero qué es lo que pretende una mujer con este tipo de manifestaciones, siendo algo enigmático para uno como hombre, ¿no? Yo me lo pregunto como, ¿para qué lo harían? Ujú. Y esto, es apuntar a lo que la doctora nos compartía sobre, bueno, ¿para qué lo quieren, no? O sea, ¿para qué Ujú. en la situación del hijo o de tener un hijo, ¿para qué lo quieren? O en cuestión del trabajo, ok, ¿para qué lo quieren? En cuestión de esta situación de racionalizar, de pensar de una forma muy, pues sí, muy, con un sentido muy diferente, como para qué. Ujú. Entonces, eso fue Bueno, sin, lo que me sin- quedó. sin af- sin afán de responder, por ejemplo, Misa venía y decía, pues da estatus. Y eso me hizo recordar que incluso esto no es nuevo, no es de este siglo. Hay aquellas madres que le dicen a las hijas, por lo menos ten un hijo para que no te quedes sola. Entonces, está toda esta cuestión del estatus. Digo, no con eso que estoy Sí. pretendiendo responder, ¿no? Del Y es para que qué lo es algo quieres. muy delicado y algo muy fuerte, porque Ujú. justo la pregunta es lo que va a atravesar Ujú. y a confrontar a esa persona con el vacío. Ahorita lo que dice usted, doctora Inar, es como, ok, o sea, le puede responder, o más bien le puede decir, ten un hijo para no quedarte sola. Entonces, ¿cuál va a ser la postura y cuál va a ser la posibilidad de esa mujer? Ujú. Pues muy bien, me parece más que atinado, no sé qué opinen los demás, que podamos justamente cerrar esta Sí. emisión con la pregunta y con las preguntas como ahorita nuestro colega Oscar nos lo plantea. Y claro, abrirlas como, pues, como posibilidad para cada uno de ustedes, querido Radio Escucha, queridos Radio Escuchas, en cuanto a la reflexión sobre la maternidad en el siglo XXI, sobre texto de, pues claro, lo sabemos, la celebración de mañana, 10 de mayo, como Día de la Madre. Entonces, dicho esto, los invitamos a que estén pendientes de nuestras transmisiones. Lo saben muy bien a través de la página de freudianaradio.com y también en el Facebook del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pueden estar ustedes al día de lo que transmitimos a través de su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.